Bien, chicos, el tema que nos toca ver hoy es acerca de las ecuaciones con estructura aditiva. Acuérdense que aditiva viene de la palabra adicionar. Entonces, cuando hablamos de una adición de números, ¿qué quiere decir, señor Más. Ina Luisa? Exacto. Cuando hablamos de una adición, era el signo positivo. Y cuando hablábamos de sustracción, era una resta. Entonces, cuando hablamos de ecuaciones con estructura aditiva, quiere decir que vamos a sumar. Y aquí tenemos un ejemplo y nos dice la situación se puede representar mediante la siguiente ecuación. Nosotros tenemos acá un ejemplo, no sé si logran observar. Nosotros tenemos aquí un ejemplo que dice explora. Dice, Violeta tiene una deuda con el banco. Sabemos que si se tiene una deuda, ¿qué significa eso? ¿Más o menos, señor Ipia? Señor Ipia. ¿Cómo le dije? Si nosotros tenemos una deuda, eso significa que es el signo, ¿qué signo? Menos. Menos, correcto. Ya. Entonces, si se hace un abono de 750 y aún debe 800, ¿cuál será la deuda inicial con el banco? Entonces, sabemos que aquí tenemos un abono de 750 y aún se debe. Por favor, desactiven los micrófonos, chicos. Bien, entonces sabemos que tiene una deuda, por ende el resultado de esto nos va a dar un signo negativo, ¿ya? Sería menos 800 porque esta es la cantidad que se debe. Ahora tenemos, la situación se puede representar mediante la siguiente ecuación. Nosotros en la parte de arriba teníamos distintos pasos para nosotros poder identificar cuál es el problema de una ecuación o cómo resolver el siguiente ejercicio solamente leyendo las palabras. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Dice, la situación se la puede representar de la siguiente manera. La deuda inicial, que no sabemos cuál es, a nosotros, 1550. como nosotros dice que es adición, vamos a conservar el signo positivo, que lo tenemos en la parte de aquí. Esta persona abonó 750 y lo que debe en total ya sabemos que es una deuda. Si es una deuda va con el signo negativo de $800. Entonces, nosotros en el siguiente paso nosotros ya identificamos que esto es una deuda, ya identificamos que cómo plantear el problema, porque se supone que tenemos una deuda que no sabemos cuál es. Esta persona, que se llama Violeta, abonó 750 y la deuda que tiene actual es de $800. Entonces nos dice lo siguiente. Para resolver esta ecuación se utilizan las propiedades de la adición. Adición, ¿qué nos decía? Suma, ¿verdad? Y de las Sí. igualdades como se muestra a continuación. Ahora, tenemos la deuda inicial que está representada por X más $750 que fueron lo que abonó esta chica, más la diferencia de 750, o sea, sabemos que el contrario de este valor, si es positivo, cambia a negativo. Y para igualar esta ecuación nosotros tenemos que colocar el mismo valor en los dos. Por ejemplo, colocamos esto. Voy a ver si es que me sirve el plumón para explicarles de mejor manera. Ay, chicos. Creo que no me permite utilizar el plumón para explicarles de mejor manera. Solo me permite utilizar el mouse, no me permite utilizar el plumón. Bueno, voy a tratar de explicarles de esta manera. Entonces nos dice que una vez que identificamos el problema, vamos a sacar la diferencia de estas. Entonces, como tenemos abonado 750, vamos a colocar el 750 con signo negativo en los dos lados para poder calcular la diferencia. Entonces, y poder igualar y saber cuál es el valor de X. Entonces, como tenemos dos signos diferentes, porque ustedes saben que cuando hay un signo positivo, no cambia al signo que está dentro del paréntesis,
automáticamente queda más 750 menos 750. Esto se simplifica porque son números iguales. Con diferentes signos se simplifica. Por este lado, entonces por eso en la parte de aquí se obtiene lo que es el número 0. Pero se sigue conservando el signo, que porque ya sabemos que era una adición, entonces este es el signo de estos. Entonces, x más 0 igual. Ahora tenemos menos 800 porque conservamos el mismo signo. Tenemos la adición más, el signo más, perdón, y lo que tenemos en paréntesis, menos 750. Entonces, ¿Puedo hablar un poco más despacio? ¿cómo? Por Alice. ¿Más despacio? Bien, Si a puedo ver, hablar un poco más despacio. ya. Entonces, como tenemos menos 800 dólares, el signo más, porque es una adición, estamos adicionando el número del abono con el signo negativo menos 750, signos diferentes, ¿qué sucede? Perdón, el signo de aquí interfiere al signo negativo de 750, señor Guacho. ¿Cómo? Señor Guacho, ¿me escucha o...? ¿Qué pasa si tenemos un signo Sí. positivo acá y dentro del paréntesis tenemos un signo negativo? Positivo. Sería negativo. Negativo. Se conserva, ¿cierto? Se conserva el signo Sí. negativo porque el positivo no altera al valor que tenemos aquí adentro. Pero si fuera negativo aquí, ahí sí cambiará a positivo. Ya, entonces, como tenemos esto y es negativo, tenemos dos signos iguales. ¿Qué pasa cuando tenemos dos signos iguales? Señor Guacho. Dígame. ¿Se suma? Se suma. Entonces, 750 más 800 es igual a 1550. La suma de estos dos es igual a 1550. Y obviamente el signo que prevalece aquí es el signo negativo. Entonces lo colocamos aquí, o el signo del número mayor, que es de 800, nos queda negativo. Bien, entonces como tenemos x más 0 igual a menos 1550, este 0 que está con signo positivo aquí, pasa acá con signo negativo, menos 0. Entonces, menos 550 menos 0, signos iguales se suman. Pero como es el 0, no tiene ningún valor, entonces conservamos la misma base. Conservamos la misma base y nos queda el valor de x. En la partecita de aquí, no sé si ustedes logran ver, en sus libros tenemos los pasos que se están aplicando aquí. Entonces, en el primer paso que teníamos una vez de descubrir cuál es la ecuación, nosotros aplicamos esto. Dice, se suma el opuesto de 750 en ambos lados de la igualdad. Entonces, para que esto sea una igualdad, nosotros lo que hacemos es, como les había explicado, colocar el número del abono, que en este caso son 750, pero con el signo negativo. Entonces, adicionamos esto y eso es lo que obtenemos. Después, se obtiene 0 como sumando en el lado izquierdo, porque es una propiedad invertida. O sea, se invierten los signos, entonces esto es igual a 0. Y en la parte de acá, todo el proceso que realizamos, recuerden los signos, al momento de multiplicar los signos, ustedes tienen que saber qué es lo que pasa aquí. Bien. En la parte de acá nosotros tenemos, se despeja X en el lado izquierdo, porque le estamos despejando. Acuérdense que si hay un signo, por ejemplo, digamos que caso hipotético de que no haya sido el 0, sino que haya sido el 1. Entonces tenemos X más 1, al otro lado del igual pasaba con X igual a menos 1550 menos 1. Entonces aquí, esta parte muy importante, chicos. Como es el número 0, sabemos que pase con el signo que pase acá, no va a alterar el resultado que tenemos aquí. Entonces,
X nos da igual en este ejercicio a 1.550. Según lo anterior, la deuda inicial de Violeta era de $1.550. Pero como abonó, y si ustedes quieren, por ejemplo, ustedes quieren decir, no, yo para mí que eso está mal hecho, ustedes pueden hacer la prueba. Pueden colocar aquí 1.550, reemplazan X, 1.550, obviamente con el signo negativo porque sabemos que es una deuda, menos 1.550 más 750 nos va a dar igual a menos 800. Por favor, si alguien tiene una calculadora a la mano, que me ayude comprobándolo. Señor Quina Luisa, ¿está con calculadora a la mano? Dicen sí, sí está bien. Yo no. Yo estoy con la calculadora. Ya, señor Ipia. Entonces, sí nos sale, ¿verdad? Porque Sí. sabemos que una deuda, si sabemos que es una deuda, obviamente va a ir con el signo negativo. Si nosotros abonamos algo, es algo positivo porque nosotros sabemos que esto va a restarle a la deuda inicial. Entonces, tenemos el igual, que como lo podemos ver aquí, a la deuda actual. ¿Cuál es la deuda actual que se tiene? 800. Entonces, ¿cuánto nos falta pagar para cubrir toda esta deuda inicial? Pues $800 nos falta. Bien, nosotros en el cuadro aquí, en el cuadrito azul que tenemos en esta parte de aquí, nos dice, una ecuación de estructura aditiva se caracteriza porque su operación principal es una adición o una sustracción. Como les había dicho anterior, adición viene de adicionar, de sumar, y sustracción viene de quitar del signo negativo, o sea, restar. Estas ecuaciones son de la forma. Esta ecuación es bastante simple porque tenemos la primera forma que es X más A igual a B, o la siguiente que es X menos B menos A igual a B. La letra X es la incógnita de la ecuación. Entonces, chicos, yo, por ejemplo, les voy a colocar en las pruebas, así que tomen en cuenta, les voy a colocar así mismo ejemplos de esta forma y ustedes tienen que seguir los pasos de la clase anterior que ya los habíamos visto por acá. Dicen también, la respuesta sale sumando el abono y la deuda actual. 750 más 800. Sí. Hay distintas formas, pero el proceso que les estoy explicando acá es para poder extraer lo que es la ecuación para poder resolver un ejercicio. Nosotros en la parte de aquí, no se olviden, chicos, en problemas de ecuaciones e inecuaciones teníamos distintos pasos. El primero era leer y comprender el enunciado. Porque si nosotros no leemos ni entendemos el enunciado, nosotros no sabemos cómo plantear la ecuación. El segundo paso era designar la incógnita, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando? En el tercer paso era plantear la ecuación o la inecuación, o sea, ya una vez ya descubierto cuál es el problema, vamos a plantear la ecuación o la inecuación. El siguiente paso es resolver la ecuación o la inecuación. Ya lo vamos a resolver, ya vamos a saber cuál es el valor que nos hace falta. La última es verificar la solución, lo que yo les dije, que si suman un valor con el otro valor, el resultado tiene que salirnos lo mismo, porque las ecuaciones y las inecuaciones son así. Y la última, el paso número 6, es contestar la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta inicial que se hicieron? Si en la pregunta dice a ver aquí por ejemplo, ¿cuánto tiene que pagar actualmente? Ya sabemos que le queda un abono todavía de cancelar de $800. ¿Cuál era la deuda inicial? Los $1.550. ¿Y cuánto abonó esta persona? 750. Entonces, cada una de estas incógnitas que nosotros nos vamos generando, tenemos que irlas respondiendo gracias a las ecuaciones y las inecuaciones. Acá en la parte de acá abajo tenemos un cuadrito. No sé si me acompañan ustedes aquí. Nosotros tenemos un cuadrito que nos dice lo siguiente. Ten en cuenta. La propiedad uniforme de las igualdades establece que si ambos miembros de la igualdad se suma su mismo número, la igualdad se mantiene. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo número 1. Dice las siguientes ecuaciones tienen estructuras aditivas, o sea, de adicionar. Observa cómo se resuelve. Aquí tenemos un ejemplo parecido al de arriba. Tenemos 3 más m es igual a menos 12. Entonces, aquí estamos reemplazando m
perdón, estamos, como es una adición, acuérdense que en la parte de aquí nosotros tenemos, se suma el opuesto del, por ejemplo, aquí en este caso es 3, y el opuesto de 3, ¿cuál es? Señor Ipia. ¿Cómo le dicen? El opuesto de 3, ¿cuál es? Señor Ipia, el opuesto de 3, ¿cuál será? Señor Guacho, ayúdenos. ¿Cuál será el opuesto de 3? No está en clase, dicen. Se salió. A ver, señor Quina Luisa, ¿cuál será el opuesto de 3? -3. Menos 3. Entonces, ¿Quién? eso es lo que ¿Quién se nos dice el salió? primer paso. Adicionamos aquí el opuesto de la cantidad que ya tenemos, que es el 3, más el menos 3 más m. Esto es igual. Si lo colocamos en un lado, obviamente tiene que ir en el otro lado del igual. Entonces aquí tenemos menos 12 más, porque es una adición, menos 3. Aquí tenemos una pequeña explicación. Aquí dice, se suma el opuesto de 3 en ambos lados de la igualdad, porque nosotros sabemos que esta es una igualdad. Y si dice que se suma el opuesto en ambos lados, nosotros tenemos que colocar el opuesto de este número, que es el menos 3. Bien. En el siguiente paso dice, se aplica la propiedad invertida de la adición. Entonces, una vez resuelta, nosotros sabemos que signo positivo y signo negativo se elimina y es igual a 0, más m es igual a menos 15. ¿Por qué será menos 15? Porque este signo positivo de aquí no interfiere al signo negativo, que es el del menos 3. Entonces, menos 12 menos 3 es una suma. ¿Sí? Es una suma. Entonces, 12 más 3, 15. Y conservamos el mismo signo, que es el negativo, menos 15. Ahora tenemos m. Como ya sabemos, el 0 no interfiere al número porque no se puede ni sumar ni restar. Entonces se conserva la misma base que tenemos aquí y colocamos m es igual a menos 15. Aquí dice, se aplica la propiedad modulativa de la adición y se obtiene el valor de la incógnita. Entonces ya descubrimos cuánto es igual a m. Ahora aquí tenemos otro ejercicio y, por ejemplo, aquí tenemos lo mismo. El menos 18 lo colocamos, el opuesto lo colocamos en las dos partes de la igualdad. Por ejemplo, aquí, n más menos 18, porque es una, acuérdense que es una adición, el signo no debe faltar, más 18, igual a menos 23 más 18, porque aquí acuérdense que está negativo, entonces el opuesto del negativo es el positivo, por eso estamos colocando el más 18 y acá el más 18. Ahora, se eliminan estos de aquí porque son signos diferentes, se restan, y esto es igual a 0, n más 0 igual a menos 5. Y este es 0, como no interfiere, nosotros colocamos n igual a menos 5, y esta ha sido la respuesta. Bien, nosotros en la parte de aquí tenemos otro ejemplo muy parecido a los que ya hemos visto anteriormente. Y mando de verde esto, dice, ¿verdad? Joven Guacho, por favor desactive su micrófono ya. Y señor Harold también. O a lo menos que tengan alguna pregunta, por favor, porque me la hagan saber en este momento. Bien, nosotros en la parte de acá tenemos una actividad que en la página, déjenme ver, en la página 33 de su libro tenemos una actividad de 16 preguntas. Nosotros tenemos matemáticas de aquí a mañana. Tenemos clases de aquí a mañana, no sé si su horario esté ajustado o algo, pero vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a realizar, tenemos dos espacios. Tenemos el lado de aquí, que es toda esta partecita de aquí, que son exactamente hasta la pregunta 5, a partir de la 2 a la pregunta 5. ¿Sí logran ver? Jóvenes.
Sí. ¿Aló? Sí, sí, listen. En razonamiento, por favor, necesito que desde aquí hasta la parte de abajo, desde la pregunta 2, 3, 4 y 5, la resuelvan para el día de mañana. ¿Sí? ¿Para cuándo? Desde la 2 hasta la 5. ¿Sí? ¿Quedó claro ese tema? Ay, me perdí del tema. Sí, listen. Ya. Desde la 2 hasta la 5, por favor, la vamos a resolver para el día de mañana. Esto va a quedar como deber. Y me perdí del tema. Aquí está. Bien. Dice la primera pregunta. Determina cuál de las siguientes expresiones son ecuaciones y cuáles no. Justifica tu respuesta. Por ejemplo, si ustedes determinan, digamos que esta sí es una ecuación y que tiene que cumplir, ojo, tiene que cumplir lo que ya habíamos visto aquí, en la parte de acá. ¿Se cumple o no se cumple? Ustedes tienen que ver si se cumple esta ecuación o no y colocar aquí al ladito, en su cuaderno, perdón, van a colocar igual o con una flechita poder colocar si es una ecuación. Y las que ustedes pongan que no, tienen que colocar también por qué no es una ecuación, respondiendo todo. ¿Entendido? Sí, listen. ¿Todos entendido? Sí, listen. Ya, ahora, en la parte de acá abajo tenemos relaciona cada ecuación con su solución. Estas de aquí ustedes tienen que resolverlas y colocar, por ejemplo, si digamos que la respuesta de este es -5, ustedes colocan en el paréntesis de aquí el A. O simplemente relaciona cada ecuación con su solución, ustedes simplemente colocan esto en su cuaderno y lo resuelven. Y colocan acá automáticamente la respuesta directa, para que no estén haciendo esto, o si quieren pueden colocar los literales. Pero yo les digo, para que no se compliquen tanto, simplemente coloquen el literal y directamente con su respuesta. Esta parte de aquí también está bastante fácil. Acá dice la siguiente pregunta. Resuelve las ecuaciones aplicando la propiedad de la adición de números enteros. Acuérdense que cuando dice adición es una suma. Entonces, ustedes ya tienen que saber qué les está pidiendo ahí. O para determinar, acuérdense también de despejar. Si ustedes quieren encontrar el valor de X, acuérdense que pueden despejar. Por ejemplo, les ayudo con la primera. Por ejemplo, nos dice aquí que X menos 3 es igual a 25. Colocamos este número que es menos 3 y en el siguiente paso sería colocar X igual a menos 25. Como está pasando con signo negativo, cambia a signo positivo. X es igual a 25 más 3. ¿A qué sería igual? X sería igual a 28 porque se convierte en una suma. 25 más 3 es 28. Entonces, esa sería la respuesta de la primera pregunta. Y así sucesivamente para que les resulte un poco más fácil. Ahora, tenemos aquí menos X. Ojo, que ¿se acuerdan que cuando teníamos a la incógnita negativa, nosotros multiplicábamos por -1? No se olviden de ese paso que también es muy importante. Y ojo con lo que van a hacer. Por ejemplo, en esta pregunta de aquí, no se van a confundir que tenemos aquí el menos X. Aquel lado lo tendríamos que cruzar a la menos X para que quede positiva. También podemos hacer esto. Por ejemplo, cambiamos a la menos X a este lado, se convierte en positiva, y al menos 9 lo cambiamos a este lado y se convierte en positivo. Entonces esto se hace una suma, se convierte todo esto en una suma. Entonces, ¿qué pasaría con estas incógnitas? Por ejemplo, si cambia positivo, ya se suma el 9 más 12 y ya saben qué resultado les da. Y así chicos. O también hay diferentes formas de resolver los ejercicios. Entonces aquí tienen todos estos ejercicios para resolver. Y en la pregunta 5 dice, traduce cada enunciado en una ecuación y resuelve. Como ya les había dicho, el primer paso para resolver las ecuaciones es analizar lo que nos dice el contenido. Dice 17 menos un número es 79.
Entonces, aquí, ojo con esto, chicos, tienen que tener mucho cuidado y, por favor, en lo posible tratar de no copiar del internet, porque si ustedes copian del internet no nos va a servir de nada porque ustedes no van a aprender. ¿Sí? Entonces, estas son todas las preguntas que tienen que realizar para el día de mañana. Creo que ya acabamos con esta clase, no es muy complicada, es bastante sencilla y si alguien tiene alguna pregunta, que este sea el momento. Nos quedan 5 minutos para responder preguntas. Como ya les había dicho, señor Harold, por favor escuche lo que estoy diciendo. Les había dicho que el deber es en el cuaderno de materia. ¿Sí? Es en el cuaderno de materia y el deber es para el día de mañana a la hora que les publique en el Classroom. Todas las tareas se las van a tener que enviar por Classroom. Les dije que este parcial y los que continúen vamos a entregar las tareas por Classroom. Y detallen, no se olviden de detallar sus tareas con el nombre, el curso, la fecha y el número de tarea que corresponde. Listo, chicos. Si alguien no tiene alguna otra pregunta, por favor, para concluir con la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no, Lisa, entendí. Espero que... Entonces, en conclusión, el deber solo toca ser del 2 al 5. Sí, ese es el deber, del 2 al 5 para mañana. Ya, listo. Y Lisa, mañana mañana hasta qué las podemos entregarle. ya les publico en el grupo de... Tienen que estar pendientes en el Classroom, por favor. ¿Sí? Bueno, Lisa, sí. Ya, hasta las 5, de las 2 hasta las 5. El 6, 7, 8, 9 y 10, ya vemos cómo lo resolvemos. Listo, chicos, entonces espero que haya quedado todo claro. Este tema no está nada complicado, está sencillo. Espero que no se confundan al responder los problemas. Por favor, las tareas se las van a enviar, envíenlas completas. No dejen pasar mucho tiempo. Si tienen que realizar otras tareas, no se dejen acumular. Y bueno, para desearles que tengan una buena tarde. Si es que tienen clases, pues aprovechen las clases que se les está brindando. Hermana, Y está en el cuarto. ahora, por favor, les pido que hagan las tareas, chicos. Bien. Sin más que decir, les doy por terminada la clase, jóvenes. Y cualquier cosa, chicos, las clases van a estar subidas en YouTube. No sé si ya las han visto. Voy a publicar las clases en YouTube, así que cualquier cosa, si tienen alguna duda, pues no duden en revisar el YouTube y volver a revisar la clase a ver si es que no entendieron algo. Bien, chicos. Para que le voy a mostrar. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Sí. Tengan un buen día.